Hola, les habla Angie Hernández y junto con mis compañeras Lina Vela y Laura Rodríguez les hablaremos del movimiento Pegida contra la islamización del occidente. Para entender el movimiento Pegida, vamos a dar inicio al contexto histórico en el cual fue creado dicho movimiento. A partir del año 2000 en Alemania hubo un cambio profundo tanto en el marco legal como en la actitud de la población, que transformó a Alemania en un país más pluricultural y de migrantes. Un cambio fundamental fue la nueva ley de nacionalidad que entró en vigor el 1 de enero del año 2000, cuyo objetivo fue resolver los problemas de integración a través de medidas como el principio de ius soli para los hijos nacidos en territorio alemán de padres extranjeros, la reducción del tiempo de estancia en el país necesario para adquirir la naturalización. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania había un sinnúmero de refugiados y migrantes forzados. Llegaron unos 12 millones de refugiados que habían huido de Europa del Este. Había una decena de millones de trabajadores forzados e internamente desplazados que el régimen nazi había reclutado para la economía de guerra de todos los territorios ocupados. Regresó otra decena de millones de personas a sus lugares que habían sido desplazadas por la destrucción de sus casas durante la guerra y que por fin con los años regresaron una última decena de millones de soldados y prisioneros de guerra. Ante la llegada de cientos de miles de refugiados, el 5 de septiembre la canciller alemana y su homólogo austriaco Faymann acordaron cancelar las reglas de Dublín y dejar entrar a los refugiados a Alemania y Austria. En Austria se emplearon hasta 8 trenes al día para transportar refugiados a Alemania. La afirmación de Merkel, "podemos hacerlo", fue muy debatida por los partidos de derecha, como el Partido Alternativa para Alemania, AfD, quienes interpretaron las declaraciones de la canciller como una invitación a los refugiados. Grupos como Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, Pegida por sus siglas en alemán, ganaron adeptos. El número de asistentes a sus marchas en contra de la política de refugiados del gobierno aumentó las primeras semanas de octubre en 2015, hasta unos 20.000 asistentes. Los incidentes registrados entendidos por estos delitos o ataques antisemitas pasaron de 740 en el año 2015 a 644 en el año 2016, aunque hay un incremento de antisemitismo abierto por el crecimiento de la extrema derecha y movimientos populistas como Pegida. El movimiento, que llegó a reunir en sus manifestaciones de cada lunes a miles de personas, está liderado por Lutz Bachmann, quien ha sido sentenciado en repetidas ocasiones por delitos relacionados con la exaltación del odio y uso de eslóganes nazis. Además de la ultraderechista AfD o Alternativa para Alemania, que es un partido político alemán de ideología euroscéptica que se sitúa entre la derecha y la extrema derecha, Dresde, capital del estado de Sajonia en el este de Alemania, es uno de los bastiones del abiertamente neonazi, una formación que apenas guarda las formas para no ser ilegalizada, pero que es lo más parecido a un partido nazi que hay en Europa. Pegida, Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente. Nació en Dresde en el año 2014 y desde sus filas alimentó tanto la AfD como la NPD, Partido Nacional Demócrata de Alemania. El movimiento Pegida, acrónimo de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, es un movimiento populista antisemita que se fundamenta en la xenofobia y tienen un sentimiento nacionalista arraigado, puesto que la principal bandera de su organización es la identidad nacional. Por ejemplo, algunos miembros de Pegida dicen estar preocupados porque el Islam se convierte en la única religión promovida por el Estado alemán. Lo temen aunque este país tenga un Estado laico y una abrumadora mayoría cristiana. Entre otros temores se encuentra que se prohíba a los niños hablar alemán en las calles, que se acabe la oferta de comida a base de cerdo en las escuelas porque los musulmanes no la consumen, o que no puedan usar las piletas públicas porque estarían pobladas de musulmanes, que harían respetar rigurosamente códigos totalmente distintos de vestimenta. ¿Cuáles son los objetivos políticos que persigue este grupo? ¿Cómo canaliza su aspiración de soberanía? ¿Se logra satisfactoriamente o no? Los principales objetivos políticos de este movimiento son los ideales con una crítica explícita a las políticas sobre los refugiados y la inmigración, así como de las políticas sociales y de la política exterior imperialista.
en tanto que su aspiración de soberanía se da cuando se levantan en contra de las políticas migratorias que hay en varios países de Europa, dándose a conocer como un grupo ideológico independiente con su propio marco político y que proliferan sus ideas extremistas y comúnmente llamadas xenófobas. Logran ese objetivo de soberanía en tanto que se han logrado destacar como un grupo radical con unas ideologías claramente definidas y se han logrado hacer escuchar. Aunque su propósito como grupo subnacional es la participación política y no tanto la soberanía territorial como pasa con algunos grupos nacionales.